¿Cuántas veces terminaste el día con la sensación de haber hecho mucho, pero de no haber realmente vivido nada? Corres de un lado a otro, resuelves mil cosas, respondes mensajes, intentas agradar, intentas cumplir con todo, y aún así, al final, sientes un vacío que no puedes explicar. Es como si estuvieras viviendo en modo automático. La mente se vuelve pesada, llena de voces que te dicen lo que deberías ser, hacer y sentir. Y cuanto más intentas controlarlo todo, más parece que pierdes el control de ti misma. Es un ciclo silencioso de agotamiento emocional, preocupación, frustración y culpa todos los días, en las mismas situaciones. Pero el estoicismo enseña que existe una salida, una forma de vivir con ligereza incluso cuando la vida es pesada. Un modo de recuperar lo que el mundo moderno casi nos robó, la paz interior. Hoy quiero mostrarte 8 ejercicios estoicos simples y profundos que pueden cambiar completamente la forma en que ves la vida y, sobre todo, cómo reaccionas ante ella. Prácticas que te enseñan a lidiar con el caos sin perderte, a soportar lo que no puede cambiarse y a actuar con serenidad cuando todo parece fuera de control. Así que, antes de comenzar, haz algo simbólico. Dale me gusta a este video y suscríbete al canal, porque a veces la transformación comienza con un simple gesto de intención. Ahora, respira profundamente. Deja el mundo allá afuera en silencio y quédate conmigo hasta el final. Porque lo que vas a escuchar ahora no es teoría, es práctica viva para transformar tu día. Ejercicio 1. Domina la primera reacción. Casi todo el mundo ha vivido ese momento en que algo inesperado sucede y el cuerpo reacciona antes de que la mente pueda seguirle el ritmo. Una palabra cruzada, una crítica injusta, un error pequeño que se convierte en motivo de irritación. En segundos, la respiración cambia, el corazón se acelera y las ganas de responder parecen inevitables. Es en ese punto, exactamente en ese primer impulso, donde el estoicismo propone uno de sus entrenamientos más poderosos: aprender a dominar la primera reacción. Los estoicos sabían que la emoción no es el problema. El problema es cuando la emoción toma el control. Epicteto decía que no es lo que sucede lo que nos perturba, sino la forma en que interpretamos lo que sucede. Es decir, el poder nunca está en las circunstancias, sino en la respuesta que elegimos darles. Esa es la esencia de este ejercicio: percibir el intervalo que existe entre lo que te afecta y lo que haces a partir de eso. Ese pequeño espacio es el territorio de la libertad. Quien aprende a reconocerlo descubre que puede actuar con conciencia en lugar de reaccionar en automático. En la práctica, eso significa aprender a hacer una pausa, algo simple, pero profundamente transformador. Cuando eres provocada, contrariada o decepcionada, el impulso natural es responder, justificarte o huir. Pero si en ese instante respiras, observas y te preguntas qué está ocurriendo realmente, algo dentro de ti cambia. Empiezas a notar que la reacción inmediata rara vez resuelve el problema. Al contrario, casi siempre lo empeora. La respuesta rápida puede aliviar la tensión momentánea, pero luego llega el arrepentimiento, la culpa y el desgaste. En cambio, la pausa, por más incómoda que parezca, abre espacio para el discernimiento. Dominar la primera reacción es como desarrollar un músculo invisible de la mente. Al principio, parece débil. Sientes ganas de responder, de explicar, de tener razón. Pero a medida que entrenas, el silencio y el control dejan de ser un esfuerzo y se convierten en una elección. La ira que antes te dominaba se transforma en información. Te muestra dónde aún hay heridas, dónde todavía falta paciencia, dónde el ego habla más alto que la razón. Esa observación constante es lo que construye la verdadera fuerza interior,
no la fuerza que grita, sino la que entiende antes de actuar. Marco Aurelio, emperador estoico, escribió que el problema nunca está en la acción de los demás, sino en la opinión que formamos sobre ella. Cuando alguien te ofende, el acto en sí no tiene poder alguno sobre ti. Lo que te hiere es la interpretación que das a ese acto. Si ves el comentario como un ataque personal, sientes ira. Si lo ves como ignorancia, sientes compasión. Si lo ves como algo neutro, sientes solo indiferencia. La situación es la misma. Lo que cambia es el significado que le atribuyes. Y ese significado depende únicamente de ti. Entrenar esta habilidad es un proceso diario. Cada vez que algo te irrite, detente y observa. Hazte una pregunta sencilla. ¿Esto seguirá importando mañana y dentro de una semana? En el 90% de los casos, la respuesta será no. Y cuando sea no, el problema deja de ser problema. Se convierte simplemente en otra oportunidad para mantener la calma. Este tipo de reflexión cambia completamente la manera en que te relacionas con el mundo, porque quita de las manos de los demás el poder de decidir tu estado emocional. Pero dominar la primera reacción no significa volverse fría o indiferente. Es, en realidad, un acto de inteligencia emocional. Es saber que puedes sentir ira, tristeza o frustración sin convertirte en esclava de ellas. Es comprender que la ira es natural, pero no necesita transformarse en agresión, que la tristeza es humana, pero no necesita volverse resignación, que el miedo es instintivo, pero no necesita paralizarte. Lo que enseña el estoicismo es que la emoción es solo el primer movimiento. Lo que viene después es elección. Epicteto comparaba la mente humana con un caballo salvaje, fuerte, veloz, pero descontrolado. Si no aprendes a sujetar las riendas, te arrastra. El entrenamiento estoico consiste precisamente en convertirte en la jinete. El caballo sigue ahí, lleno de energía, pero ahora te obedece. La diferencia es sutil, pero fundamental. Sigues sintiendo, pero decides cuándo y cómo actuar. Un buen ejercicio para poner esto en práctica es el siguiente. La próxima vez que algo te saque de tus casillas, en lugar de responder, dite a ti misma mentalmente, puedo reaccionar más tarde. Esa frase simple rompe el impulso y devuelve el control a la razón. En la mayoría de los casos, notarás que, después de unos minutos, las ganas de reaccionar ya se han ido. Lo que parecía urgente pierde importancia, la mente se reorganiza y lo que queda es solo claridad. Con el tiempo, esa pausa se volverá natural. Comenzarás a percibir los detonantes antes de que te dominen. Aprenderás a leer las señales de tu propio cuerpo, la presión en el pecho, el calor en las manos, el tono de voz que sube y transformar cada una en una invitación a la conciencia. Eso es maestría emocional. Y lo más interesante es que las personas a tu alrededor también cambian cuando cambias tu forma de reaccionar. El conflicto pierde fuerza, las conversaciones se vuelven más tranquilas y el entorno empieza a reflejar la serenidad que viene de dentro. Dominar la primera reacción es, por lo tanto, el primer paso para dominar la propia vida, porque quien no se controla a sí misma será siempre controlada por lo que sucede. Y cuando aprendes a observar antes de actuar, descubres algo liberador. Nada ni nadie tiene poder sobre tu paz. Ella depende únicamente de la forma en que decides responder. Segundo, elige lo que merece tu energía. Gran parte del sufrimiento humano proviene del hábito de desperdiciar energía en lo que no depende de nosotros. Nos quejamos del comportamiento de los demás, de las decisiones que no controlamos, de las situaciones que no salieron como esperábamos. Es como intentar empujar una pared. Cuanto más esfuerzo ponemos, más cansados quedamos y nada cambia. El estoicismo llama a esto un error fundamental de perspectiva.
Invertir emoción y atención en aquello que está fuera de nuestro alcance. Epicteto, uno de los pilares de la filosofía estoica, abrió su libro más conocido con una distinción simple, pero capaz de cambiar toda una vida. Escribió: algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Esa línea separa la serenidad de la frustración. Cuando comprendes y aceptas esta diferencia, tu mente empieza a funcionar de otra manera. Dejas de luchar contra lo incontrolable y comienzas a concentrarte en lo que realmente puede transformarse: tus acciones, tus elecciones y tu actitud ante los hechos. En la práctica, esto significa entrenar la conciencia en cada situación. Cuando algo te irrite o te preocupe, pregúntate: ¿esto depende de mí? Si la respuesta es no, entonces la única elección sensata es soltar. Soltar no es rendirse, es preservar lo más valioso que tienes, tu energía mental. Porque todo lo que alimentas con pensamientos crece. Si alimentas la ira, se expande. Si alimentas la duda, se multiplica. Pero si alimentas la claridad, crea espacio para la paz. Imagina a alguien que pasa el día desgastándose por lo que otros piensan. Una crítica en el trabajo, una comparación en las redes sociales, una mirada de desaprobación de un familiar. Son pequeñas picaduras diarias que succionan energía y convierten la mente en un campo de batalla. El problema no es el comentario en sí, sino el hecho de permitir que entre y ocupe demasiado espacio. Lo que piensas sobre lo que los demás piensan de ti es una de las mayores prisiones invisibles de la vida moderna. Y el estoicismo enseña a salir de ella con una sola decisión: la de no reaccionar a lo que no te pertenece. Elegir lo que merece tu energía es, en esencia, un acto de madurez emocional. Es entender que no necesitas involucrarte en cada conversación, no necesitas corregir todas las injusticias, no necesitas tener opinión sobre todo. La mente moderna sufre de exceso de estímulo y carencia de enfoque. Siempre estamos reaccionando a notificaciones, noticias, mensajes y olvidamos que el silencio también es una respuesta. Decir no es un ejercicio espiritual. Decir esto no me pertenece es sabiduría. Marco Aurelio, que gobernó todo un imperio en medio de guerras y traiciones, escribió algo que parece hecho para nuestros tiempos: siempre tienes poder sobre tu mente, nunca sobre los eventos externos. Entiende esto y encontrarás fuerza. Esa frase es el corazón del segundo ejercicio. Cuando entiendes que el control real está en la forma en que eliges pensar y actuar, nada afuera puede dominarte. Pero aplicar esto requiere práctica. El primer paso es observar dónde se está desperdiciando tu energía. Haz un inventario mental. ¿En qué tipo de situación sueles desgastarte? Intentando cambiar a alguien, insistiendo en algo que ya dio todas las señales de que no va a funcionar, rumiando una conversación que ya terminó. La honestidad en este análisis es liberadora. Muestra cuánto de tus horas, de tu sueño y de tu paz han sido entregados a cosas que nunca dependieron de ti. El segundo paso es dirigir esa energía hacia lo que realmente depende de ti. Si el otro no cambia, cambia tú la forma en que lidias con él. Si la situación no puede ser controlada, controla tu respuesta. Si el problema es inevitable, transfórmalo en entrenamiento. Esa es el verdadero arte de la vida: redirigir la energía en lugar de desperdiciarla. Lo que no depende de ti es ruido. Lo que depende es responsabilidad. El tercer paso es aceptar la incomodidad de no tener control. Este es el punto más difícil, porque el ego siempre quiere interferir, arreglar, resolver. Pero hay una fuerza silenciosa en simplemente permitir que las cosas sigan el curso que necesitan seguir. Cuando dejas de resistirte a la realidad deja de ser enemiga. Te alineas con ella y la tensión se disuelve.
El sufrimiento, la mayoría de las veces, es solo la distancia entre lo que es y lo que quisieras que fuera. Elegir lo que merece tu energía es también un acto de amor propio. Es entender que tu atención es finita y por eso debe ser tratada como un recurso sagrado. Todo lo que recibe tu atención florece. Todo lo que se ignora muere. Si dedicas tiempo y emoción a pensamientos negativos, estos crecen. Pero si dedicas presencia a las virtudes como la paciencia, la disciplina y la compasión, se vuelven parte de tu identidad. La energía sigue al enfoque y el enfoque moldea la vida. Este ejercicio no se practica solo en grandes decisiones, sino en las pequeñas cosas de cada día. Cuando eliges no discutir por algo trivial, estás ahorrando energía. Cuando decides no compararte, estás ahorrando energía. Cuando te concentras en hacerlo mejor, incluso sin reconocimiento, estás invirtiendo energía en lo que realmente importa. La tranquilidad nace de la repetición de esas elecciones silenciosas. A partir de hoy, cada vez que te sientas irritada, preocupada o abrumada, pregúntate, ¿esto depende de mí? Si no depende, suelta. Si depende, actúa con serenidad. Ese es el equilibrio que busca el estoicismo, no la ausencia de emoción, sino el dominio sobre dónde colocarla. Ahora, te propongo un pequeño desafío. Escribe en los comentarios después de terminar de ver este video. Yo cuido mi energía. No es solo una frase, es un recordatorio diario de que la fuerza no está en controlar el mundo, sino en proteger lo que el mundo más intenta robar, tu paz interior. Tercero, recuerda la impermanencia. Pocas ideas son tan mal comprendidas como el recuerdo de la muerte. A primera vista puede parecer un pensamiento triste, sombrío o incluso mórbido. Pero para los estoicos era exactamente lo contrario. Memento mori, recuerda que vas a morir, no era un llamado a la desesperación, sino a la conciencia. Era el recordatorio más poderoso de que el tiempo es finito y que por lo tanto cada instante tiene un valor incalculable. Vivimos como si el mañana estuviera garantizado. Hacemos planes, posponemos conversaciones importantes, guardamos gestos de afecto para después. Y, sin darnos cuenta, tratamos el tiempo como si fuera algo que siempre pudiéramos recuperar. Pero el tiempo no vuelve. Cada día vivido es un día menos. Y cuanto más ignoramos esta realidad, más desperdiciamos el presente con distracciones y arrepentimientos. Los estoicos no hablaban de la muerte para causar miedo, sino para recordar que la vida solo adquiere sentido cuando reconoces que puede terminar. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió algo profundamente simple en sus meditaciones. Podrías dejar la vida ahora. Deja que eso determine lo que haces, dices y piensas. Esa frase es una invitación a despertar. Cuando vives consciente de la impermanencia, las prioridades cambian. Las pequeñas irritaciones pierden fuerza, el orgullo disminuye y la presencia aumenta. Aquello que parecía urgente deja de serlo, y lo que parecía pequeño, un abrazo, una conversación sincera, un momento de silencio, pasa a tener un valor que antes no tenía. Recordar la muerte es recordar lo que realmente importa. ¿Has notado cómo la conciencia de la pérdida hace que las personas vean con más claridad? Quien pasa por una enfermedad grave, quien casi pierde a alguien o quien vive una tragedia, suele salir diferente. Es como si una lente se limpiara. De repente, lo que antes parecía esencial, estatus, control, apariencia, se muestra irrelevante. Lo que queda es lo que siempre fue real: las conexiones, el carácter, la presencia. El memento mori es una forma de limpiar esa lente sin tener que esperar una tragedia para hacerlo. Vivir recordando la muerte no significa vivir con miedo, significa vivir con intención. Es despertar y pensar:
Si este fuera mi último día, ¿qué haría diferente? ¿Con quién hablaría? ¿Qué dejaría de lado? Esa pregunta simple tiene el poder de reordenar toda tu vida, porque cuando recuerdas que el tiempo es limitado, dejas de desperdiciar energía en cosas pequeñas. Dejas de quedarte atrapada en discusiones inútiles, en ofensas triviales, en búsquedas que no llevan a ninguna parte. Lo que antes te consumía empieza a perder importancia, porque la vida se revela demasiado corta para gastarla en lo que no trae paz. Los estoicos usaban este ejercicio como una forma de purificación. Al pensar en la muerte, te despojas de las ilusiones y vuelves a lo esencial. Epicteto decía que el hombre sabio vive cada día como si fuera un bono, algo que no le es debido. Y eso es lo que hace el Memento Mori. Te enseña a agradecer el tiempo, en lugar de darlo por hecho. Cuando enfrentas el hecho de que tal vez no tengas tanto tiempo como imaginas, aprendes a cuidar mejor lo que tienes ahora. Este ejercicio es especialmente importante en tiempos de exceso. Vivimos rodeadas de distracciones, pantallas, tareas, exigencias que crean la falsa sensación de que siempre estamos ocupadas, pero rara vez presentes. El recuerdo de la finitud es el antídoto contra esa dispersión. Nos llama de vuelta al momento presente, porque el único tiempo que realmente existe es el ahora. El pasado no puede cambiarse, el futuro no está garantizado. Lo que tenemos es este instante y es suficiente. Para poner en práctica este principio, no se necesita nada complejo. Puedes comenzar con un simple ritual diario. Al despertar, respira profundamente y dite a ti misma, hoy puedo morir. No como una frase pesada, sino como un recordatorio de urgencia y presencia. Eso cambia la forma en que ves el día. Hace que cada gesto, cada conversación, cada elección se realice con más intención. Dejas de vivir en modo automático y comienzas a vivir con propósito. Otro ejercicio es la revisión nocturna. Antes de dormir, mira tu día y pregúntate, si este hubiera sido el último, ¿habría vivido de una manera que me enorgullece? Esta reflexión no trata sobre la culpa, sino sobre el alineamiento. Te ayuda a notar si lo que ocupa tu rutina refleja lo que realmente tiene valor. Si la respuesta es no, el día siguiente ya es una nueva oportunidad para ajustar el rumbo. Con el tiempo, esta conciencia de la impermanencia se convierte en una fuerza silenciosa. Dejas de aferrarte tanto a lo que es pasajero, a las opiniones, a las ofensas, a las pérdidas, porque entiendes que todo cambia, todo pasa, incluso el dolor, incluso la alegría, incluso los problemas. Esa percepción trae serenidad. La muerte deja de ser una enemiga y se convierte en una consejera. Te recuerda que el tiempo es demasiado corto para vivir inconscientemente, y demasiado valioso para gastarlo en lo que no tiene significado. Recordar la impermanencia también transforma la forma en que ves a las personas. Empiezas a escuchar con más atención, a hablar con más cuidado y a amar con más verdad, porque entiendes que cada encuentro puede ser el último, y eso hace que todo sea más vivo. Las relaciones adquieren profundidad, no por miedo a la pérdida, sino por gratitud a la presencia. Así, el Memento Mori trata menos sobre la muerte y más sobre la vida. Se trata de usar la conciencia del final como una guía para vivir mejor, con más enfoque, más ligereza y más autenticidad. Cuando interiorizas esta verdad, el tiempo deja de ser un enemigo corriendo contra ti y se convierte en un aliado que te recuerda que cada segundo es una oportunidad para estar despierta. Cuarto, practica el desapego silencioso. Desapego es una palabra que muchas personas asocian con frialdad, indiferencia o falta de emoción. Pero, en realidad, el desapego estoico no tiene nada que ver con volverse alguien distante. Se trata de libertad,
de no ser esclava de aquello que crees necesitar para sentirte bien. Se trata de poder disfrutar lo que la vida ofrece sin perderte cuando algo te es quitado. Marco Aurelio decía: todo lo que tienes te fue prestado por un tiempo. Úsalo, aprecíalo, pero está preparada para devolverlo. Esa es la esencia del cuarto ejercicio: vivir con ligereza ante lo que es temporal. Vivimos rodeadas de apegos. Apegos a los objetos, a las personas, a los hábitos, a las ideas sobre quién deberíamos ser. Y, muchas veces, esos apegos son los que más nos aprisionan. Queremos mantener el control, asegurar que nada salga de lo previsto, que nadie se vaya, que nada cambie. Pero el mundo es movimiento, y resistir ese flujo es una de las mayores causas de sufrimiento. El desapego no es abandonar lo que amas, es dejar de creer que necesitas poseer algo para sentirte completa. Epicteto comparaba la vida con una estancia. Decía que debemos comportarnos como huéspedes en una casa, agradecidas por estar allí, pero conscientes de que en algún momento tendremos que partir. Eso vale para todo, para las relaciones, para los bienes materiales, para el propio cuerpo. Cuando entiendes esto, la ansiedad disminuye, porque el miedo a perder deja de controlarte. Lo que viene, viene. Lo que se va, se va. Y lo que queda es tu capacidad de permanecer en paz. En la práctica, el desapego comienza con cosas pequeñas. Piensa en cuánto dependemos de comodidades y rutinas que parecen inofensivas, pero nos vuelven frágiles cuando nos las quitan. La taza de café sin la cual el día no empieza, el teléfono que debe estar cerca todo el tiempo, la necesidad de ser respondida de inmediato, de ser comprendida, de ser validada. Estos pequeños vicios muestran cómo nuestra mente se acostumbra a buscar seguridad en lo externo. El problema es que nada fuera de nosotros es permanente. Y, cuando algo cambia, nos quedamos sin suelo. Entrenar el desapego es un acto de fortalecimiento. Significa, de vez en cuando, quitarte algo que parece indispensable y observar lo que sucede. Puede ser algo material, como pasar un día sin redes sociales, sin comprar nada o sin consumir lo que usas como escape, o algo emocional, como dejar de insistir en una conversación que no lleva a ningún lado. Al principio llega la incomodidad, pero justo después aparece una nueva sensación, la de que eres más fuerte de lo que imaginabas. Este tipo de práctica revela cuánto confundimos comodidad con paz. La comodidad es externa, depende de condiciones ideales, de personas específicas, de situaciones predecibles. Pero la paz es interna. Permanece ahí, incluso cuando todo cambia. Y solo la encontramos cuando dejamos de buscar seguridad fuera de nosotros. Por eso, el desapego silencioso es un entrenamiento de presencia y autosuficiencia. Es una forma de decirte a ti misma: puedo ser feliz incluso cuando las cosas no son como quiero. Marco Aurelio recordaba que la vida está hecha de ciclos. Todo lo que nace, muere. Todo lo que comienza, termina. Todo lo que se conquista, un día será dejado atrás. Entender esto no es pesimismo, es madurez. Quien acepta la impermanencia vive con más gratitud. Aprovecha lo que tiene mientras lo tiene, sin exigir que dure para siempre. Esta conciencia transforma la manera en que amas, trabajas y te relacionas. El amor deja de ser posesión y se convierte en presencia. El trabajo deja de ser una carga y pasa a ser contribución. La vida deja de ser una carrera y se convierte en un aprendizaje constante. Un ejercicio simple para practicar el desapego es observar cómo reaccionas ante las pequeñas pérdidas del día a día. Cuando algo sale mal, cuando un plan cambia, cuando una persona no cumple tus expectativas, en lugar de resistir, intenta aceptar. Pregúntate: ¿qué me está mostrando esta situación sobre lo que todavía me ata?
Esta reflexión es poderosa porque revela que el sufrimiento no viene de lo que perdemos, sino de cuánto nos identificamos con lo que perdemos. Epicteto decía que no es la pérdida de algo lo que te sacude, sino la idea de que necesitabas eso para vivir bien. Esta es una de las verdades más difíciles de aceptar y al mismo tiempo la más liberadora. Cuando entiendes que puedes estar plena incluso sin lo que deseabas, nada más tiene poder sobre ti. Eso no significa conformarte, sino darte cuenta de que el bienestar no depende de lo que sucede, sino de la forma en que interpretas lo que sucede. El desapego silencioso es también un entrenamiento contra el orgullo. A veces insistimos en algo no porque aún tenga sentido, sino porque no queremos admitir que se acabó. Sostenemos relaciones desgastadas, proyectos que ya perdieron su propósito, ideas que ya no encajan en nuestra vida. Pero el estoicismo nos enseña que nada que deba ser forzado es realmente nuestro. Soltar lo que pesa no es pérdida, es realineamiento. Cuando abres espacio, algo nuevo siempre surge, y casi siempre ese nuevo es una versión más ligera y consciente de ti misma. Con el tiempo, el desapego deja de ser un esfuerzo y se vuelve un estado natural. Aprendes a involucrarte con las cosas y las personas de una manera más sana. Aprecias sin exigir, amas sin retener, cuidas sin anularte. Y, cuando algo se va, el dolor llega pero pasa, porque entiendes que no existe vacío donde hay aprendizaje. Hoy, elige una cosa, un hábito o un pensamiento que vas a dejar ir. No necesitas contárselo a nadie, solo observa lo que sucede cuando sueltas. Puede ser una pequeña costumbre, una preocupación o incluso un resentimiento antiguo. El verdadero desapego no es ausencia de amor, es amor maduro, ese que comprende que todo lo que realmente es tuyo nunca necesita ser sostenido con fuerza. Porque lo que es verdaderamente tuyo permanece por voluntad, no por necesidad. Quinto, cultiva la virtud en pequeñas acciones. La mayoría de las personas piensa que una vida virtuosa exige gestos grandiosos, grandes actos de valentía, generosidad o sabiduría. Pero, para los estoicos, el verdadero carácter se forja en las pequeñas decisiones del día a día. Las virtudes no nacen en los momentos de destaque, sino en las horas en que nadie está mirando. Es cuando resistes el impulso, cumples lo que prometiste o eliges el camino más difícil porque sabes que es el correcto. Esas decisiones silenciosas, repetidas a lo largo de los días, moldean quién eres en realidad. El estoicismo se apoya en 4 virtudes fundamentales: coraje, sabiduría, justicia y templanza. Marco Aurelio decía que si alguien encontraba algo más valioso que esas 4, debía presentar la prueba porque, para él, nada superaba el valor de esas virtudes. Y en ellas se apoya el 5º ejercicio: cultivar la virtud no en teoría, sino en la práctica, dentro de las situaciones simples de la vida. El coraje, por ejemplo, rara vez es heroico como en las películas. A veces está en el gesto de levantarse en un día difícil, de enfrentar una conversación incómoda, de admitir un error o de pedir ayuda. Coraje es continuar incluso cuando el miedo grita, es mantenerse firme cuando el resultado aún es incierto, es actuar con integridad, incluso cuando nadie te aplaude por ello. El mundo suele confundir el coraje con la ausencia de miedo, pero la verdad es que solo existe porque el miedo está presente, y es precisamente al enfrentarlo que el carácter se fortalece. La sabiduría, por su parte, no es un don reservado a unos pocos, sino el resultado de la observación constante. Es la capacidad de mirar las situaciones con calma, pensar antes de reaccionar y aprender antes de juzgar. Una persona sabia no es aquella que habla todo el tiempo de filosofía, sino la que aplica lo que ha aprendido en su día a día.
Cuando eliges escuchar en lugar de interrumpir, cuando decides comprender en lugar de condenar, estás practicando la sabiduría. Ella se revela más en los gestos que en las palabras. La justicia es una virtud que se expresa en la forma en que tratamos a los demás. Ser justa es actuar de acuerdo con los principios, incluso cuando eso significa perder algo. Es reconocer el valor de las personas, independientemente de quiénes sean o de lo que tengan. Es devolver el cambio correcto, compartir el mérito en el trabajo, respetar a quien te sirve con la misma consideración que tienes por quien te elogia. La justicia es la virtud que equilibra todas las demás, porque se dirige hacia afuera, es la forma visible de la integridad. Y la templanza, quizá la más silenciosa de todas, es el dominio sobre los excesos. Está en el control de la palabra, del apetito, del gasto, del impulso. Es saber cuándo detenerse, el límite entre el placer y la dependencia. Vivimos en un mundo que constantemente nos estimula a querer más logros, más reconocimiento, más consumo, y es precisamente en este contexto donde la templanza se vuelve una virtud revolucionaria. Decir basta es un acto de libertad. El ejercicio de cultivar la virtud no es teórico. Ocurre en los detalles. Es cuando estás cansada, pero decides hacer lo correcto en lugar de lo fácil. Es cuando te contienes de una crítica porque notas que no ayudará. Es cuando perdonas, incluso teniendo razón, porque entiendes que el resentimiento pesa más que el error del otro. En esas pequeñas situaciones, el estoicismo se manifiesta como práctica viva. Séneca, en sus cartas, decía que la virtud debe entrenarse del mismo modo en que se entrena el cuerpo, con constancia y paciencia. No se trata de ser perfecta, sino de volverse un poco mejor cada día. Pequeñas victorias acumuladas se transforman en grandes cambios. Cada vez que eliges el camino de la virtud, refuerzas dentro de ti la identidad de alguien confiable, fuerte y serena. Un buen ejercicio práctico es elegir una virtud por semana y vivirla conscientemente. Si es el coraje, actúa a pesar del miedo. Si es la justicia, busca lo que es correcto, no lo que es conveniente. Si es la sabiduría, aprende algo nuevo y reflexiona antes de hablar. Si es la templanza, di no al exceso, incluso cuando nadie lo note. Al final del día, anota las situaciones en las que lograste practicar y aquellas en las que fallaste. Esa observación simple crea un sentido de responsabilidad silencioso, un compromiso con tu propia evolución. Lo más importante es recordar que las virtudes se sostienen unas a otras. Sin coraje no hay verdadera justicia, porque hacer lo correcto requiere firmeza. Sin sabiduría, el coraje se convierte en imprudencia. Sin templanza, la sabiduría pierde equilibrio. Y sin justicia, todas las demás virtudes se convierten en egoísmo disfrazado. Por eso, cultivar la virtud es un ejercicio de armonía interna, y esa armonía se refleja en la manera en que vives. Con el tiempo, el cultivo de las virtudes cambia completamente la percepción de ti misma. La autoestima deja de depender de la aprobación externa y pasa a provenir de la coherencia entre lo que crees y lo que haces. Comienzas a respetarte de verdad, porque sabes que tus acciones reflejan tus valores. Eso crea una forma de tranquilidad que no puede comprarse ni enseñarse en teoría. Se siente, se construye silenciosamente a través de la práctica. El mundo moderno enseña a buscar resultados, pero los estoicos recuerdan que la verdadera conquista es ser una buena persona y que eso es un trabajo diario. Por eso, no esperes un gran momento para demostrar virtud. Ella ocurre ahora, en las pequeñas elecciones, en las respuestas tranquilas, en los gestos honestos.
La práctica de hoy es simple. Elige una virtud para guiar tu semana. Vívela de acuerdo con ella, en silencio, sin necesidad de contárselo a nadie. Observa lo que cambia. Notarás que las situaciones no se vuelven más fáciles, pero tú te vuelves más centrada, más firme y más tranquila. Sexto, haz una revisión diaria. Vivimos rodeados de movimiento. Las horas pasan rápido, los compromisos se acumulan y cuando el día termina, el cuerpo está cansado, pero la mente sigue despierta, llena de pensamientos, preocupaciones y sensaciones sin resolver. Es como si, incluso en silencio, la cabeza no pudiera apagarse. El sexto ejercicio estoico existe justamente para eso, para darle forma al caos interno. Es el hábito de la revisión diaria, uno de los entrenamientos más simples y transformadores que los filósofos antiguos practicaban. Séneca solía decir que ninguna vida es equilibrada si no hay momentos de reflexión. Cada noche, él se recogía y revisaba su propio día, preguntándose: ¿qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué podría haber hecho mejor? Este ritual, que puede parecer pequeño, es una de las herramientas más eficaces para el autoconocimiento y el crecimiento emocional. Porque sin examinar las propias actitudes, repetimos los mismos errores sin darnos cuenta. Y sin reconocer los aciertos, dejamos de fortalecer lo mejor que hay en nosotros. La revisión diaria es un ejercicio de lucidez. Evita que vivas en modo automático, solo reaccionando a los acontecimientos. Al revisar mentalmente el día, vuelves a ser autora de tu propia historia, no como quien se culpa, sino como quien aprende. El propósito no es encontrar fallas para castigarte, sino comprender comportamientos para poder evolucionar. Cada día es una lección, y reflexionar sobre él es la manera de transformar la experiencia en sabiduría. La práctica es simple. Antes de dormir, reserva unos minutos para estar en silencio. Puede ser sentada en la cama, con las luces apagadas, o escribiendo en un cuaderno. Lo importante es crear un espacio sin distracciones. Luego, hazte 3 preguntas fundamentales. La primera es: ¿qué hice mal hoy? Esta pregunta es una invitación a la honestidad, no a la culpa. Es reconocer los momentos en los que actuaste por impulso, hablaste más de lo necesario, cediste a la pereza o trataste a alguien con impaciencia. Todos cometemos errores, pero pocos tienen el valor de admitirlo, y es precisamente en esa admisión donde comienza el crecimiento. El error reconocido pierde el poder de repetirse. Mientras lo niegas, te domina. Cuando lo enfrentas con sinceridad, se transforma en aprendizaje. La segunda pregunta es: ¿qué hice bien? Es común que la mente se aferre solo a lo que salió mal, ignorando las pequeñas victorias del día. Pero la revisión diaria también sirve para celebrar lo que hiciste bien, la conversación conducida con calma, el trabajo realizado con dedicación, el autocontrol ante una provocación. Reconocer los propios aciertos es una forma de fortalecer lo bueno que hay en ti, y esa conciencia genera confianza. Porque cuando recuerdas que ya hiciste lo correcto, es más fácil repetir ese comportamiento en el futuro. La tercera pregunta es: ¿qué puedo hacer diferente mañana? Esta es la más importante, porque transforma la reflexión en acción. No basta con notar los errores, es necesario pensar en cómo actuar de otra manera. Tal vez sea hablar con más gentileza, establecer un límite, reorganizar la rutina o simplemente dormir más temprano. Cada pequeño cambio consciente es un paso más hacia tu mejor versión. El secreto está en tratar el mañana como una oportunidad para aplicar lo que aprendiste hoy. Esta práctica diaria crea una especie de conversación con tu propia conciencia. Poco a poco, comienzas a verte con más claridad. El ruido mental disminuye, las emociones se vuelven más comprensibles y el sentimiento de culpa se transforma en responsabilidad.
Dejas de ser alguien que solo siente y te conviertes en alguien que entiende lo que siente. Y esa comprensión es liberadora. Los psicólogos modernos confirman lo que los estoicos ya sabían. Escribir o reflexionar sobre el día ayuda a organizar la mente, reduce la ansiedad y fortalece la autopercepción. Cuando traduces pensamientos en palabras, lo que antes parecía confuso toma forma. Aquello que parecía enorme se revela pequeño y lo que estaba oculto se vuelve visible. La claridad mental surge de ese acto de mirarte a ti misma con honestidad y amabilidad. Es importante recordar que la revisión diaria no debe ser una exigencia, sino un momento de reconciliación. Es un espacio para reconocer al ser humano que eres imperfecta, pero en constante evolución. Habrá días en los que te sentirás orgullosa de tus actitudes. En otros, sentirás que podrías haberlo hecho mucho mejor. Ambos son valiosos. El primero te da motivación, el segundo, dirección. Con el tiempo, esta práctica crea una mente más disciplinada y un corazón más ligero. Empiezas a anticipar tus acciones, sabiendo que por la noche las revisarás. Eso naturalmente te hace más consciente de las decisiones que tomas. El simple hecho de saber que te observarás ya cambia la forma en que actúas. Es como si la presencia de tu propia conciencia se convirtiera en una compañía constante. Si deseas transformar este hábito en algo aún más profundo, escribe tus respuestas. Tener un diario no tiene que ser un compromiso largo o rígido. Bastan unas pocas líneas por día. Con el tiempo, podrás releer y notar cuánto has evolucionado. Las situaciones se repiten, pero la manera en que reaccionas cambia, y ese cambio es el mejor indicador de crecimiento. La revisión diaria es un espejo que no juzga, sino que refleja. Muestra no solo lo que hiciste, sino en quién te estás convirtiendo. Al mirar hacia adentro con regularidad, dejas de ser rehén de las circunstancias y pasas a estar guiada por una conciencia lúcida y tranquila. Hoy, antes de dormir, intenta practicar. Apaga las pantallas, cierra los ojos y pregúntate, ¿qué aprendí hoy? Esta simple pregunta puede transformar la manera en que vives, porque la sabiduría no está en acumular días, sino en extraer sentido de cada uno de ellos. Séptimo, transforma el malestar en entrenamiento. Gran parte de las personas pasa la vida tratando de evitar el malestar. Buscan el camino más fácil, la respuesta más rápida, la sensación inmediata de placer y alivio. Y es natural. El cerebro humano fue programado para huir del dolor y buscar seguridad. Pero lo que los estoicos comprendieron hace más de 2000 años es que ese instinto, cuando no se entiende, termina convirtiéndose en una trampa. Cuanto más huyes del malestar, más débil te vuelves frente a él. El séptimo ejercicio es una invitación a invertir esa lógica, usar el malestar como entrenamiento. Epicteto decía que no es la dificultad la que impide la felicidad, sino la forma en que la enfrentas. Para el estoicismo, todo lo que causa incomodidad puede convertirse en un campo de entrenamiento de la mente y del carácter. La espera, el rechazo, la crítica, el fracaso, todos esos momentos que el instinto quiere evitar, pueden transformarse en oportunidades de crecimiento. La diferencia entre quien sufre y quien madura está en cómo elige mirar el dolor. Cuando enfrentas un desafío, hay dos posibilidades: reaccionar con resistencia o responder con propósito. Resistir es quejarse, luchar contra lo inevitable, gastar energía deseando que las cosas fueran diferentes. Responder con propósito es preguntar, ¿qué puedo aprender de esto? Esa pregunta cambia completamente la relación con el malestar, porque quita el foco del dolor y lo pone en la construcción de fortaleza. Imagina a alguien que decide levantarse más temprano para crear una nueva rutina.
En los primeros días, el cuerpo protesta, la mente busca excusas y el cansancio parece insoportable. Pero al insistir, esa persona descubre que la disciplina genera libertad. El malestar inicial se transforma en satisfacción. Lo mismo ocurre con quien enfrenta el miedo de hablar en público, la dificultad de decir que no o la frustración de un fracaso profesional. Lo que parece castigo es, en realidad, ejercicio. El malestar es el peso que fortalece la mente, así como el peso físico fortalece el cuerpo. Séneca comparaba la vida con un campo de entrenamiento militar. Decía que el alma necesita pruebas para volverse firme, así como el cuerpo necesita esfuerzo para volverse resistente. Si la vida te diera solo comodidad, serías vulnerable ante el primer obstáculo. Por eso, los estoicos veían el malestar no como un enemigo, sino como un maestro. Es él quien enseña resiliencia, paciencia y humildad, virtudes que no se aprenden en tiempos fáciles. Transformar el malestar en entrenamiento no significa buscar sufrimiento innecesario, sino aceptar que el malestar forma parte del proceso de crecimiento. Es reconocer que el progreso rara vez proviene de situaciones agradables. Es en los fracasos donde aprendemos a recomenzar, en las pérdidas donde aprendemos a soltar, en las críticas donde aprendemos a filtrar. El estoicismo nos enseña que no hay nada vergonzoso en sentir dolor, siempre que sirva a un propósito. La diferencia entre dolor y sufrimiento es que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es la resistencia a él. En la práctica, este ejercicio puede comenzar de manera simple. Elige, cada día, una pequeña situación incómoda para enfrentar conscientemente. Puede ser permanecer unos minutos en silencio sin revisar el teléfono, hacer una tarea que venías postergando o tener una conversación que has estado evitando. El objetivo no es castigarte, sino fortalecerte. Es enseñarle a tu mente que es capaz de actuar incluso cuando no tiene ganas. Esta es una de las mayores formas de libertad que existen. Hacer lo que se debe hacer, independientemente del estado de ánimo o la conveniencia. Con el tiempo, notarás que el malestar deja de ser algo aterrador. Se vuelve familiar, casi como un viejo maestro exigente pero justo. Cada vez que soportas algo que antes te desequilibraba, aumentas tu resistencia emocional. Las pequeñas frustraciones del día a día, el tráfico, la impaciencia de las personas, los imprevistos, dejan de robarte energía, porque aprendiste a manejarlas de otra manera. Este entrenamiento también ayuda a reducir la ansiedad. Cuando dejas de luchar contra la incomodidad y comienzas a aceptarla como parte de la experiencia, la mente se calma. Ya no es una guerra entre lo que es y lo que quisieras que fuera, es una comprensión madura de que la vida no fue hecha para ser cómoda todo el tiempo. Y está bien, eso no es pesimismo, es realismo. La serenidad no proviene de la ausencia de dolor, sino de la capacidad de atravesarlo sin perder la claridad. Marco Aurelio escribió que la vida es un ejercicio constante de resistencia y adaptación. Decía que el obstáculo no impide el camino, el obstáculo es el camino. Esa visión cambia por completo la forma en que enfrentas las dificultades. El tráfico no es un retraso, es un entrenamiento de paciencia. La crítica no es un ataque, es un entrenamiento de autoconfianza. El fracaso no es el final, es un entrenamiento de humildad. Cada desafío puede transformarse en una oportunidad de crecimiento si se enfrenta con la mentalidad adecuada. El punto central de este ejercicio es recordar que el malestar es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. La diferencia entre uno y otro está en la elección que haces frente a la dificultad. Cuando transformas el malestar en entrenamiento, comienzas a ver cada obstáculo como parte de tu formación interior.
La vida deja de ser una secuencia de imprevistos y pasa a ser un campo de aprendizaje constante. Octavo, actúa de acuerdo con tus valores. En algún momento de la vida, casi todo el mundo ha sentido esa sensación de estar viviendo desconectado de sí mismo. Hacer cosas solo para agradar, aceptar situaciones que incomodan, decir que sí cuando el deseo real era decir que no. Este tipo de comportamiento parece inofensivo, pero poco a poco va erosionando algo esencial, la coherencia interior. Y es precisamente de eso de lo que trata este último ejercicio estoico, actuar de acuerdo con tus valores. Los estoicos creían que el sufrimiento moral más profundo proviene del conflicto entre lo que crees y lo que haces. Cuando tus acciones contradicen tus principios, la mente se fragmenta. Puedes parecer tranquila por fuera, pero internamente hay ruido, culpa y confusión. Por otro lado, cuando tus decisiones están alineadas con tus valores, surge una sensación de paz que no depende de resultados ni de aprobación externa. Esa coherencia es la base de la verdadera tranquilidad. Marco Aurelio escribió: "Deja de hablar sobre cómo debes ser una buena persona y sé una". Esta frase resume el espíritu del estoicismo. Los valores no existen para ser exhibidos o discutidos, sino para ser practicados. Integridad, honestidad, compasión, coraje, todas estas virtudes pierden sentido si no se traducen en acciones. Lo que realmente define el carácter no es lo que se dice en momentos de calma, sino lo que se hace en momentos de presión. Actuar de acuerdo con tus valores es un ejercicio constante, porque exige conciencia en cada elección. Y, en la vida real, no siempre es fácil. Habrá momentos en los que seguir tus principios significará decepcionar a alguien, perder una oportunidad o enfrentar críticas. En esos momentos, la tentación de ceder es grande, pero es exactamente ahí donde se manifiesta el valor de la integridad. Hacer lo correcto cuando es fácil es conveniencia. Hacer lo correcto cuando es difícil es virtud. El mundo moderno ofrece innumerables atajos para parecer exitosa, admirada o aceptada, pero el estoicismo propone un camino más silencioso, el de ser fiel a ti misma, aunque nadie lo vea. Esto significa cumplir lo que prometes, hablar con respeto, actuar con justicia y mantener la palabra incluso cuando nadie te observa. Esa es la diferencia entre reputación y carácter. La reputación es lo que los demás piensan de ti. El carácter es lo que realmente eres. En la práctica, este ejercicio comienza con una pregunta simple: ¿cuáles son mis valores esenciales? Si no lo sabes, el mundo decidirá por ti. Las personas terminan adoptando los valores del entorno, los de la prisa, la competencia, la apariencia y, sin darse cuenta, comienzan a vivir de manera incoherente con lo que realmente creen. Por eso, vale la pena detenerse y reflexionar. ¿Qué considero esencial en una vida bien vivida? Honestidad, disciplina, compasión, justicia. Estas respuestas serán la brújula de tus decisiones. Después de identificar tus valores, el siguiente paso es observar cuánto tus acciones diarias están alineadas con ellos. Por ejemplo, si valoras la amabilidad, pero hablas con impaciencia con quien te atiende, hay una incongruencia. Si valoras la salud, pero te descuidas constantemente, algo necesita ajustarse. Este autoanálisis no sirve para generar culpa, sino para crear conciencia. Porque el alineamiento entre lo que se cree y lo que se hace es lo que da solidez a la mente. Epicteto decía que ningún hombre es libre a menos que sea dueño de sí mismo. Y ser dueño de sí mismo es precisamente tener el coraje de actuar conforme a tus principios, incluso si eso trae incomodidad. Es no dejarte corromper por lo que es conveniente, ni desviarte por miedo al rechazo. Es mantener el eje,
cuando todos a tu alrededor cambian de dirección. Esa firmeza es lo que el estoicismo llama virtud en acción. Actuar de acuerdo con tus valores no significa ser inflexible o sentirte superior. Significa simplemente elegir la coherencia como una forma de respeto propio. Es entender que la verdadera fuerza está en vivir en armonía con tu propia conciencia. Una vida coherente no es necesariamente más fácil, pero es infinitamente más ligera. Porque quien vive en contradicción siempre intenta agradar a dos jueces, el mundo y su propia alma. Y el mundo cambia de opinión todos los días, pero tu conciencia no. La coherencia también simplifica las decisiones. Cuando sabes lo que realmente importa, el resto se acomoda. Las dudas disminuyen, las culpas se disipan y la mente se vuelve más estable. No es necesario pensar tanto en cómo parecer, sino en cómo ser. Esa es una de las mayores libertades que ofrece el estoicismo, la de actuar con claridad, sin necesidad de máscaras ni justificaciones. Para poner esto en práctica, elige una situación concreta de tu día y pregúntate, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores o con las expectativas de los demás? Esta pregunta, repetida con sinceridad, se convierte en un filtro poderoso. Con el tiempo, notarás que, cuanto más actúas en coherencia con lo que crees, menos sientes necesidad de aprobación y más sientes respeto por ti misma. Al final, el objetivo no es ser perfecta, sino ser auténtica. El error puede suceder, pero la deshonestidad contigo misma no debe tolerarse. Cuando tus acciones reflejan tus valores, la vida gana estabilidad, incluso en medio de la incertidumbre. Empiezas a sentirte en paz con las decisiones que tomas, porque sabes que actuaste con integridad, y eso es lo que realmente importa. El estoicismo no trata de controlar el mundo, sino de aprender a conducirse dentro de él. Cada uno de estos ejercicios es un recordatorio de que la fuerza, la paz y la claridad ya están en ti, solo necesitan ser entrenadas, un día a la vez. Lo que realmente transforma no es lo que escuchas, sino lo que practicas en silencio, cuando nadie te está viendo. Si este video te ayudó a ver la vida con más serenidad, suscríbete al canal y continúa este camino. El próximo video ya está apareciendo en la pantalla. Haz clic y sigue fortaleciendo tu mente y tu espíritu.